Nos ayuda a mirar desde con otras herramientas y con otras perspectivas también estas medidas que parecen, en algunos casos las presentan como medidas penales, digamos, ¿no? Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Teníamos ganas ya hace varios días, a medida que veíamos los anuncios del gobierno de Bukele y los avances, los corrimientos de los límites que muestra El Salvador, pero además los consensos que tiene también en nuestra política local, digamos, ¿no? En el país. Teníamos ganas de hablar de este tema. ¿Qué ves ahí? ¿Qué estás mirando? Bueno, hay una cosa que siempre uno, esto en realidad es de Zaffaroni, ¿no? En realidad lo toma de barata un italiano, que uno no puede ver la ley penal si no la ve en forma transdisciplinaria. Uh-huh. Somos los abogados y la enseñanza, la abogacía que nos hacen ver el código penal como si fuera que puede resolver algo y que no tiene una historia de por qué es como es. Lo que tiene, es decir, hay una cosa que si uno, lo que tiene Centroamérica y El Salvador y los países que tienen alta tasa de gente criminalizada, Uh-huh. es que son básicamente comunidad o sociedad en realidad que tienen una gran inequidad social, diferencia social, es decir, Uh-huh. toda población que tenga desigualdad obviamente va a tener conflictos. Y eso se ve inclusive cuando uno mira, está tan claro cuando uno mira el coeficiente de Gini en los diferentes países, y esto lo superpone a los países con mayor tasa de criminalización, sacando de este lugar a China y otros países que son muy distintos, va a ver que los países que tienen mayor cantidad de presos son los países que tienen mayor desigualdad social. Uh-huh. El ejemplo clásico, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos es una sociedad absolutamente inequitativa y es el campeón de los, por lo menos, no sé si lo va a superar ahora este hombre, de cantidad de presos cada 100.000 personas. Y si uno ve, por ejemplo, en nuestro país, porque yo he escuchado gente que dice la pavada de Bukele, Uh-huh. Argentina, es decir, la inequidad se refleja en las mediciones con los precios y con la cantidad de homicidios. Argentina es el segundo país con tasa de homicidios más baja en Latinoamérica y quizá está por debajo de Estados Unidos. Es un país que todavía tiene una tasa de violencia baja y evidentemente todavía es una sociedad bastante equilibrada, Uh-huh. todavía. Uh-huh. ¿Qué pasa en Centroamérica? Y bueno, ese país tenía una tasa imagínate, Argentina creo que llega al 4, ahora ha bajado la tasa de cada 100.000 personas y San Salvador andaba aproximadamente de 18. Brasil tiene 25, está más arriba. Uh-huh. Y este hombre este gobierno ha hecho, realmente lo que está haciendo es una racia de pobres. Básicamente lo que están haciendo es una racia encarcelando pobres. Obviamente no tiene ningún margen que se pueda eso analizar desde el punto de vista del derecho moderno, constitucional moderno, del siglo XXI, siglo XX, porque si hay algo que ha construido la historia, si el derecho se construye a partir de las prácticas sociales, después se los teoriza. Uh-huh. Y lograr ciertas garantías ha sido la historia del derecho y más del poder punitivo, la historia de la sangre. Se ha conseguido después de mucho tiempo y con limitaciones siempre dentro de cada sociedad está el gorila que el Estado constitucional debe contener. Uh-huh. No es lo mismo Finlandia, que tiene una tasa muy baja, porque tiene una sociedad muy equilibrada, que tomar, qué sé yo, Río de Janeiro. El caso de este país centroamericano, todo Centroamérica, excepto Costa Rica, tiene inequidades muy altas. Lo que pasa, por ejemplo, en México, un poco más arriba de América del Norte, ha sido un desastre bajo el argumento de combatir el narcotráfico, han generado una verdadera orgía de sangre los mexicanos. No tiene sentido lo que se hace con la prohibición penal de las drogas, ya no tiene sentido más que algún interés de los países dominantes. Y el caso de este hombre es que ha subido con ese discurso. Algunos dicen que había cierto acuerdo con lo que ellos llaman maras, pero hay que ver cuánto de esa gente, hay un montón de inocentes metidos ahí. Lo que está haciendo es un control poblacional por vía de mano militar y de esa manera, de alguna manera, de controlar
la inequidad y no sé cuánto le durará, porque ha modificado la Constitución. Yo he mirado por arriba la Constitución que tienen, lo tenían límite de 30 días para el estado de excepción, ya han prácticamente derogado eso, o sea, se le ha dado toda la potestad, es casi una dictadura constitucional, entre comillas, se le ha dado toda la potestad, ha militarizado, entre comillas también la guerra contra la delincuencia, y lo que está haciendo es una especie de gueto de las clases más desposeídas, donde generalmente ellos ven el peligro, bajo el discurso de las maras, de gente que ha venido, son salvadoreños que han ido a California y han vuelto. A mí lo que me impresiona de lo que se ve ahí con las medidas de Bukele, si uno compara con lo que fue la represión de las dictaduras latinoamericanas, que decíamos que había un terrorismo de Estado que operaba clandestinamente, acá lo muestran, digamos, ¿no? Muestran la violencia que ejercen contra las personas que están privadas de la libertad, con una forma de propagandizar las medidas y además de ir como consolidando los consensos que tienen. Y vos sabés, Alicia, que si uno, cuando uno ve lo que pasó, cómo pasó Alemania de la República de Weimar al nazismo, siempre ha sido con consenso social, porque lastimosamente en las crisis o no crisis, o en las clases dominantes, si logran imponer un consenso, simplemente van a barrer con el argumento de la ley, que realmente se les pone, le es una molestia, y van a ir directamente a hacer lo que están haciendo. Campos de concentración, guetos, no pueden pasar a eliminarlos, porque ese límite todavía hay, o si no... 150 muertos tuvieron ya, mataron 150 personas en estos meses de encierro masivo ahí, digamos, ¿no? Pero harían, con mucho gusto los matarían a todos, sí. Serían un verdadero holocausto. Lo que pasa es que hay un consenso en la clase dominante de El Salvador, y que se repite, fíjate vos, yo he escuchado a algunos políticos locales hablar de Bukele, es una locura. Obviamente acá no podría hacerse eso, ¿no? Tiene que haber una población más pequeña y no podría hacerse porque la resistencia acá sería muy fuerte. Pero más de uno piensa en hacer eso. ¿Y sobre quién caen estas políticas? ¿Sobre la clase dominante, los sectores acomodados? No, sobre los pobres. Sobre los sectores excluidos, porque siempre el Estado tiene esa mano de guerra para la exclusión, que es el argumento de lo penal, y la mano más suave, como decía ayer un sociólogo alemán, para las clases más acomodadas, la mano más de derecha, digamos, más suave. Bueno, acá lo que hace se desenmascaró para qué sirve el sistema punitivo. Y hay un consenso muy fuerte, hay una construcción de los medios que son fundamentales para construir realidad y subjetividad, y se ha tolerado, y hay otros países, también latinoamericanos, que les gustaría seguir ese camino. No tendremos Bukele, pero tenemos Morales en Jujuy reformando la Constitución y avanzando sobre derechos sustantivos, digamos, ¿no? El derecho a la protesta, el derecho a huelga, una cuestión de grados, podríamos decir, ¿no? Siempre es una cuestión de grados. Si uno va al 76, había un consenso social para hacer lo que hicieron los militares. Había un consenso, construido por los medios, no hay nada más, decía alguien, no hay nada más fascista que un burgués asustado. Le tiraban el miedo y a partir de ahí miraron para otro lado y que se haga lo que se haga. Que le den orden, que le den tranquilidad, aunque sea la tranquilidad del cementerio. Es lo que ocurre ahí. Acá, por ejemplo, lo que pasa con Morales, y lo escuchaba ayer o anteayer a Zaffaroni diciendo cómo no hay más reacción de los abogados, sí. Hay una reacción bastante tibia, todo queda un poco centralizado a Jujuy, tiene que ver también de cómo lo presentan a Morales los medios dominantes. Morales es un candidato fuerte a ser vicepresidente, entonces hay una atenuación de lo que pasa en Jujuy, y que puede ser, si llegan a ganar, la antesala a lo que puede pasar a nivel nacional. Lo que pasa es que la Argentina tiene una población resistente, sí. Pero el tema que de Jujuy esté tan apagado, que no se vea el peligro que se está ocultando el huevo de la serpiente que está ahí. Cuando se presenta el juego dentro del PRO entre Bullrich, que dice cualquier cosa, y Larreta parece más racional, en el fondo son exactamente igual.
Y además Una vez corriendo que tengan... límites, digamos, ¿no? Porque decíamos, en plena campaña electoral propagandizan medidas que tal vez en otros contextos sería vergonzante o sería espantavotos, por ejemplo, ¿no? Hoy lo explicitan y lo militan así abiertamente. Y lo que ocurre es que, fíjate vos, una cosa que puede sonar fuerte, sí, o sea, puede sonar fuerte en algún sentido. Se pone en duda los 30.000 desaparecidos. Yo lo escuché a Bullrich incorporando nuevamente, sacando del cajón de la naftalina la teoría de los dos demonios, donde ella, para poder justificar eso, se pone como que ella también participó en la violencia de los dos demonios, cuando ya está claro que violaciones de los derechos humanos solo puede hacer el Estado no puede ser... no, las personas podemos cometer delitos, el Estado no. El Estado no puede secuestrar y matar, eso es lo único que está claro lo que ocurrió ahí. Ella vuelve a sacar eso, pone en duda la cantidad de muertos. Sin embargo, y en Argentina he escuchado hasta algunos intelectuales decir que habría que replantearla acá, como si eso fuera importante. Importante fue lo que hizo el Estado. Sin embargo, no pondrían en duda nunca, porque la cantidad de muertos que hubo en el Holocausto, que en los países de Europa está penado poner en duda los 6 millones. No pondrían en duda. Sin embargo, en Argentina se pone en duda eso. Y la verdad, hay un proyecto de ley sobre ese tema. Sí. Y además de eso, sí que habría que tener cuidado con eso. Pero bueno, además de eso, vienen, ni siquiera ocultan lo que pretenden hacer. Provocar una disminución masiva del personal estatal. Y lo que ocurre también es que el 2001 está quedando lejos para los increíble, ¿no? Es increíble que los jóvenes de hoy, de 20, 21 años, que nacieron después o eran muy chicos, le tengan como modelo a esta mujer o a Milei. Si miraran un poco, Argentina siempre da vuelta sobre esto, y es un determinado sector social, que es determinada clase media perdida, y también sectores más marginales que increíblemente se pegan un tiro en el pie con esto. Si uno mira la historia argentina... Hoy una clase media aspiracional, nada más hay que decirlo también, ¿no? Porque una clase media que se fue precarizando, pauperizando de manera... aunque no lo quieran ver. Pero dice que el tema de la clase media es un trabajo de Adamowski, un sociólogo, que él dice, bueno, la clase media hay que ver qué es, si es por ingresos, por instrucción. Lo cierto es que, como vos decís, hay una clase media aspiracional que pretende ser clase media aunque sus ingresos no le den. Hay y sobre eso trabaja esto, hay una juventud que va hasta los 21 o 22 años que dice hay que irse del país, se van a pasear por ahí porque no hay una emigración real, son generalmente clase media real o aspiracional, dan vueltas por ahí y vuelven, pero todo eso lleva a una dispersión de clase. Si hay gente que es desclasada, hablando mal y pronto, porque tiene aspiraciones de ser clase media, lo que fuera, y votaría este tipo de cosas, a pesar de que son honestos, le están diciendo lo que van a hacer. Sí. Me contaba una antropóloga muy conocida, que vos la conoces, que tiene su hija que trabaja en la línea aérea de bandera. Y me contaba la hija una vez que decía que los pilotos de esa línea de la bandera, de la aerolínea, decían van a votar todo a la reta, pero rechazan profundamente lo que representa Cristina. Sin darse cuenta que esa empresa existe por esa idea de Estado que representa el kirchnerismo. Y la propaganda de la reta o de ese sector es que van a suprimir aerolíneas, digamos. Y aún así, ella me decía, aún así sabiendo que van a volar, o van a echar, siguen teniendo esa visión tan obtrusa, porque además acá se juegan muchas cosas. Cuando uno ve lo de Bukele, ¿qué hay? Una simplemente eliminación de un sector social, es decir, el mano militar, un sector inmenso. Lo que hicieron los nazis con los judíos, con los homosexuales, con los gitanos, los metieron ahí, los encarcelaron, no, los metieron en gueto, acá los meten en cárceles. Hay un consenso social sobre eso, de sacar la exclusión. Y acá la visión que tenemos lo haría exactamente igual. Hay un tema con de excluir toda una clase social, lo que representa además
la idea del kirchnerismo, porque lo que representa es hay un sector del pensamiento, porque además en Argentina se juegan un montón de cosas, no solamente lo que representa la construcción de un modelo de Estado, sino también los intereses extranacionales que están jugando por abajo. Uh-huh. Y esta gente no creo que lleguen a hacer lo que hace Bukele simplemente porque hay una sociedad que tiene memoria todavía y va a resistir. Pero bien que lo harían si pudieran, con todo un sector social. Algunos los echarían del país, a otros los encarcelarían o lo harían guetos gigantescos a cielo abierto. De hecho, hay funcionarios dentro del oficialismo nacional que les encantaría. Bernie, por ejemplo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Que lo tomó como modelo. Yo ahí no entiendo. Supongo que cuando uno hace política tiene que mantener discursos para todo, uh-huh. Como el gobernador Kicillof, que es un tipo muy rescatable, lo tiene a ese hombre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que además, insisto, va como corriendo también límites de lo decible desde ese oficialismo. Me quedé pensando un poco porque la idea de pensar en Salvador y mostrar El Salvador es justamente para advertir sobre algunos escenarios que están hoy vigentes en nuestra América Latina, porque veníamos contando desde lo que pasó en Chile con la represión hace unos años, después Colombia, bueno, vos contabas México, ahí estamos hablando de cientos de miles de desaparecidos como parte de esta lucha contra el narcotráfico y entre otras cuestiones, ¿no? ¿Qué mecanismos hay como para contrarrestar esta avanzada? ¿Qué nos queda para ir poniendo también algún tipo de límites a estas avanzadas? Y yo creo que acá sirve hay un libro clásico de Zaffaroni ya, que es La palabra de los muertos, uh-huh. Que él decía que la criminología nunca se ocupó de los estados, ¿no? Y que hay que hacer una criminología cautelar. Uh-huh. Esa realidad es Stanley Cohen, un inglés que se murió hace un tiempo. Y lo que hay que hacer es eso, es decir, advertir el corrimiento de la derecha, es decir, el corrimiento eliminando derechos y que está siendo admitida por la clase política en general, que empieza por el corrimiento de derechos sociales y después termina con el corrimiento de primera generación como la libertad, el control. ¿Qué hay que hacer? Y tratar de generar resistencia. Es decir, dentro del Estado constitucional siempre está el huevo de la serpiente, el gorila que pretende salir y está muy pronto a salir, uh-huh. Está muy pronto a correr. La única manera es hacer conciencia y generar movimientos que generen resistencia. Es la única. Eduardo, mil gracias como siempre. No, por favor. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Ahí hablábamos con Eduardo Paredes, es abogado penalista, doctor en ciencias penales, y nosotros decimos uno de los que nos ayuda a mirar desde la criminología crítica algunas de estas realidades, de estos procesos que se están dando en nuestra Latinoamérica hoy y con los que dialogamos también. Están en nuestra agenda porque Bukele no se queda solo en El Salvador. Parte de sus prácticas, de sus medidas, también los estamos escuchando reivindicado por algunos de los candidatos o precandidatos que andan dando vuelta por los distintos medios. Ni qué hablar de los medios de comunicación y los programas, esos presentadores que hacen de periodistas que se hacen una fiesta con este tipo de medidas, reivindicando este tipo de medidas. Así que bueno, cerramos este otro aire. Empezábamos contando un juicio por crímenes de lesa humanidad y cerramos contando un poco esta medida que unos años más adelante seguramente habrá que juzgarlo también como crímenes de lesa humanidad en algún momento. Ese encerramiento masivo, la violación sistemática y masiva de los derechos humanos en ese país como El Salvador, en algún momento va a tener que ser vista y juzgada también como crímenes de lesa humanidad. Así que abrimos y cerramos con ese tema, este otro aire. Pedro Sosnávar en la operación técnica, en la musicalización Nancy Alboaires, colaborando con la producción Mayra Alves de Olivera, charlando con ustedes Alicia Rivas. Nos encontramos mañana. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad
Se conecta, nos conecta.